Con ustedes, el mayor Josué Prieto, con el estudio bíblico de hoy. Ahora sí se escucha. Ya tenemos confirmación. Bueno, estamos en la segunda, en el segundo capítulo de el libro de Colosenses. Recuerde que estamos haciendo el estudio basándonos en el libro Identidad Revelada de la mayora Amy Reardon. No estamos usando el libro literalmente para el estudio, sino que lo estamos usando como una guía para, hacer los estudios bíblicos. Eh, Esto, usándolo como guía, nos ha demorado un poquito más. Comenzamos en septiembre, el capítulo 1, estuvimos hasta noviembre, así que 2 meses nos ocupamos del capítulo 1 y ya llevamos un mes en el capítulo 2, pero no hemos avanzado porque hemos tenido que cancelar por problemas técnicos. Pero bueno, el estudio de hoy se llama Mira lo que ha hecho Jesús. Mira lo que ha hecho Jesús. Vamos a comenzar con un momento de oración. Oremos. Padre Celestial, Señor y Dios, te agradecemos por todas tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, por las cosas maravillosas que tú has hecho por nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque podemos reunirnos de esta forma, aunque no estemos juntos, podemos sentir la camaradería cristiana y estudiar la Biblia juntos. Ahora te pedimos, Señor, que tú te quedes con nosotros, ahora y siempre. Mira todas las peticiones que tenemos delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Uno de los momentos más incómodos para mí es cuando paso por la cabina de inmigración en los vuelos internacionales. No sé si les ha pasado a ustedes, pero cada vez que paso por esa cabina, el oficial detrás del cristal mira mi pasaporte y me mira a mí y mira mi pasaporte y me mira a mí y repite el mismo proceso varias veces. Hola, tenemos también a los mayores Felipe Inés Prieto y a Hugo y a Alcina y a Idelvis, a los mayores Marilena y Moisés Hernández y Elizabeth también está con nosotros. Saludos para Elizabeth. Y bueno, cuando yo paso por la cabina de inmigración y me pasa esto, al principio estoy sonriendo. Bueno, quiero que el hombre me mire me vea como alguien amistoso, ¿no? Que no soy un peligro. Pero ya la tercera mirada, eso de sonreír se va haciendo cada vez más difícil y ya no es una sonrisa, sino un gesto tratando de mantener la ecuanimidad. Yo sé que el oficial que está detrás del cristal de la cabina no sabe quién soy yo. Tiene mi documento de identidad, pero sigue sin saber quién soy yo. De hecho, la mayor parte de las veces, si no tiene alguna notificación con la cual me identifica como un peligro, tiene que dejarme pasar o me deja pasar. Desde luego que ellos tienen cierta libertad para seguir el proceso un poco más adelante. Pero la verdad es que está prácticamente sin saber qué hacer, porque realmente no me conoce, no sabe, no me conoce. Tener un documento de identidad, tener algo que dice quiénes somos, no necesariamente es suficiente para las personas que están a nuestro alrededor que no nos conocen. Porque la gente solo sabe quiénes somos cuando nos comportamos como lo que decimos que somos. Desde que empezamos el estudio de la carta a los Colosenses, hemos dicho que la relación con Jesús transforma nuestra identidad. Así que podemos decir, somos cristianos. Somos cristianos
somos cristianos significa que estamos diciéndole al mundo que tenemos una identidad que nos relaciona con la persona de Jesucristo. Pero la gente no nos conoce hasta que nos conoce, hasta que ve nuestra actitud. En la clase anterior estuvimos viendo el versículo 7. Pablo habla de quiénes somos en Cristo. Sin embargo, Ana también está. Ana y mi esposa están viéndolo también. Sin embargo, esto no es algo que pasa por algo que hacemos nosotros. No es resultado de algo que hacemos nosotros, sino que estas cosas tienen que ver con las cosas que Jesús hizo. Bienvenida también Raquel. Bienvenida también Raquel. Así que, ¿quiénes somos en Cristo? No depende de nosotros. Depende de lo que Jesús hizo por nosotros. Pablo tiene una intención clara de demostrar que nuestra identidad también va a ser demostrada por algunas cosas que tenemos que hacer. Pero antes de dejarnos saber lo que tenemos que hacer, tiene que poner en perspectiva esas cosas que ya Jesús hizo, que demuestran la identidad de Jesús, que demuestran quién es Jesús. Así que desde el versículo 9, ya Pablo ha estado diciendo algunas cosas de Jesús. Jesús, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ya Pablo empezó a dar descripciones de quién es Jesús. Así que desde el versículo 9 hasta el versículo 15, Pablo va a hacer una serie de declaraciones de quién es Jesús. De quién es Jesús. ¿Ok? Por ejemplo, en el versículo 10 dice que nosotros estamos completos en él. Es Jesús quien nos complementa, quien nos hace completos. Antes nos faltaba algo, es lo que está diciendo Pablo. Pero como en Jesús está la plenitud de Dios, cuando Jesús está en nosotros, Dios está en nosotros. Y eso es mucho mejor que solamente estar conmigo mismo, o con mis amigos, o con mi familia. Dios en nosotros es una cosa maravillosa. Ya lo dijimos cuando estudiamos el capítulo 1. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hay una historia de un filósofo chino que era muy respetado por su sabiduría. Este hombre leyó los documentos básicos de varias religiones. Y después que había leído varios de estos libros, alguien le preguntó, de los libros sagrados, ¿cuál es el mejor? Y él dijo, la Biblia. Y le preguntaron, ¿pero usted cree lo que dice la Biblia? Dice, no, pero aún así es el mejor libro sagrado. Y entonces le preguntaron, ¿por qué? Y él respondió, en ningún otro libro se dice que el Dios que habla el libro puede vivir en nosotros, excepto el Dios de la Biblia. Y añadió, según la Biblia, nosotros somos el templo. Ninguna religión, ninguna otra religión dice o piensa tal cosa. Y es cierto. Claro, nosotros sabemos que no tenemos una religión, sino una relación personal con nuestro Dios. Y sabemos que las otras religiones adoran a dioses falsos. Lo sabemos. Pero de todas formas es significativo comprender
las diferencias básicas entre la vida religiosa y la vida cristiana. Dios en nosotros, Jesús nos complementa, nos hace vernos a nosotros como algo completo. Que Dios viva en nosotros es una muestra de empatía de parte de Dios, ¿no? De respeto de parte de Dios y de amor de parte de Dios por nosotros. Pero que nosotros seamos su templo es una muestra de nuestra pureza, es decir, de la santidad a la que podemos llegar cuando Dios está en nosotros. ¿Entienden la diferencia? Que Dios viva en nosotros muestra muchísimas cosas de Dios, pero que nosotros seamos su templo habla de características que tenemos que tener nosotros. Y claro, de eso va a hablar Pablo después. Ahora, el versículo 11. Vamos a pasar para el versículo 11 y dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En él, en Jesús hemos sido circuncidados. Desde luego que Pablo está haciendo una imagen, está usando una imagen simbólica porque está combatiendo ideas, no solo ideas ajenas al cristianismo, sino también ideas que venían del judaísmo, que venían de la adoración del Antiguo Testamento. La circuncisión era parte de lo que el pueblo de Dios hacía. Así que, ¿qué quiere decir? Que en Jesús nosotros estamos circuncidados. Bueno, no es una expresión real, pero es una expresión real porque contiene un simbolismo. Para el pueblo de Dios, la circuncisión masculina era el símbolo del pacto con Dios. Es decir, no tenemos que tener un símbolo de la lealtad de Dios para nosotros, pero sí tenemos que tener un símbolo de la lealtad nuestra para con Dios. ¿Está bien? Desde luego que Dios usó símbolos de su lealtad todo el tiempo. Por ejemplo, después que terminó el diluvio, usó el arco iris como un símbolo de lealtad de Dios hacia nosotros. Es decir, no voy a destruir la tierra por agua nunca más. ¿Está bien? Pero en el caso de la circuncisión era un símbolo en nosotros para representar el pacto con Dios. Es decir, para los varones, porque era nada más la circuncisión masculina. La circuncisión femenina no se practica en el judaísmo. Para los varones, pertenecer al pueblo de Dios requería ese procedimiento. Así que lo primero que tenemos que hablar cuando decimos Jesús, en Jesús hemos sido circuncidados, es la pertenencia. Somos de Cristo. Jesús es nuestro. Pero hay otro elemento y es el derramamiento de sangre. Cierto que la cantidad de sangre derramada en la circuncisión es mínima comparada con el derramamiento de sangre de los sacrificios en el santuario, ya fuera en el tabernáculo o en el templo. Pero ese derramamiento de sangre es también simbólico. Jesús derramó su sangre y esa no fue simbólica, fue real por nosotros en la cruz. Él es nuestra circuncisión. Fíjense cómo Pablo lo explica. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir,
que en el momento en que la sangre de Jesucristo está siendo derramada por nosotros, la posibilidad de que nosotros lleguemos a ser libres del cuerpo pecaminoso carnal existe una vez desde luego que aceptemos a Jesús como Señor y Salvador. Él es nuestra circuncisión. Vamos entonces a seguir con el verso 12 y con el verso 13. Dice, hemos sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Ok? Algunas veces oímos explicaciones de que el bautismo es un simbolismo de morir y resucitar. Morir con Cristo y resucitar con Cristo. Pero eso no es lo que dice Pablo. Dice sepultados. Sepultados. Así como con la ceremonia de la circuncisión, Pablo la está usando como un simbolismo. También el bautismo tiene su simbolismo y de eso es de lo que está hablando Pablo. Pero no dice muertos con Cristo y resucitados con Cristo, dice sepultados con Cristo. ¿Por qué? Bueno, la explicación más sencilla es que ya estábamos muertos en nuestros pecados. Y me parece maravilloso que eso es una declaración que aparece en el Nuevo Testamento. Es decir, no es algo que yo estoy inventando ahora, es algo basado en la Biblia. Ya estábamos muertos en el pecado, pero por la fe en el poder de Dios, fuimos traídos nuevamente a la vida por medio de Jesucristo. Es interesante porque a veces no nos damos cuenta de cómo funciona este asunto. La fe no es una llave para abrir una puerta. La fe es lo que nosotros tenemos que poner en práctica para aceptar una realidad, una puerta que ya está abierta para nosotros. Pero para eso, para aceptar eso, tenemos que creer y confiar en el poder de Dios. Lo he dicho muchas veces, fe no es solamente creer, es también confiar, pero fíjense qué interesante es en el poder de Dios, mediante la fe en el poder de Dios, ese mismo poder que usó Dios para levantar a Jesucristo de entre los muertos. Yo recuerdo cuando era un muchacho y en la escuela me decían, pero ¿tú crees que la Virgen María era virgen? Y yo decía, sí, yo lo creo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que creo que Jesucristo resucitó. Y ese es el verdadero milagro. Para creer eso hay que creer de verdad en el poder de Dios. Es decir, podemos creer en muchos milagros y todavía no llegar a creer en lo más fuerte que hay del poder de Dios, que es convertir a nuestro cuerpo en algo glorificado, en un cuerpo glorificado. Y el poder de Dios hizo eso en Jesucristo y lo va a hacer en nosotros. ¿Está bien? Es decir, por la fe en el poder de Dios, fuimos traídos nuevamente a la vida, pero por medio de Jesucristo. El que lo hizo es Jesucristo. Nosotros simplemente tenemos que creer que el poder ese es real. Creer y confiar. ¿Está bien? Vamos a continuar entonces con el versículo 13. Esta vez he ido verso por verso. Me parece más interesante. Que hemos hablado de muchas cosas. Hemos dicho
hemos dicho, estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo principado de potestad. Estamos completos en Él. Hemos dicho, hemos sido circuncidados en Él. En nuestro cuerpo pecaminoso carnal ha sido echado fuera. Y hemos dicho que hemos sido sepultados con Él y también resucitados con Él. Desde luego que la última resurrección no ha pasado todavía, pero nosotros creemos que estamos viviendo una vida nueva. ¿Está bien? Vamos entonces al versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es decir, Jesús también hizo algo que no estaba explicado en el versículo 12. En el versículo 12 y la primera parte del versículo 13 parece ser que es una repetición. Pero ahora Pablo va a añadir cómo fue que eso pasó. ¿Cómo fue que nos dio vida juntamente con Él, que fuimos resucitados con Él a una nueva vida? Y la única forma posible de eso es que nos haya perdonado todos nuestros pecados. ¿Está bien? Es decir, Pablo añade esa explicación por qué. La razón por la que estábamos muertos, ¿cuál era? El pecado. Jesús no solo llevó consigo en la cruz los pecados de nosotros, sino que además de eso los perdonó por completo. Los perdonó por completo. Dios nos ha dado una vida nueva por medio del perdón. El perdón es algo que identifica completamente el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Cuál es la primera palabra que Jesús dijo cuando está llegando a la cruz en ese día triste de la muerte de Jesús en la cruz? ¿Cuál fue la primera palabra? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pensándolo de este modo, es que podemos aceptar que tenemos una nueva identidad, porque tenemos una nueva vida, Claro. Yo sé que hay algunas cosas que todavía no es que no la entendamos, sino que a veces nos dan dudas. Por ejemplo, pero yo sigo siendo la misma persona. Sí, seguimos siendo la misma persona, pero no seguimos siendo la misma persona. Hay un cambio de identidad, El documento de identidad que tenemos, por ejemplo, la licencia de conducción o el pasaporte, sigue diciendo exactamente lo mismo, pero no somos iguales que antes. No somos iguales, porque Jesús nos ha perdonado. Y ya que hablamos de la cruz, vamos a ver los últimos dos versículos de este pasaje. Dice el versículo 14, uno de los versos más preciosos de la epístola, de la carta de Pablo a los Colosenses. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, si nosotros leemos el versículo 13 y nos quedamos con perdonando todos los pecados y creemos que eso es un punto, no es un punto, es una coma. La idea continúa. ¿Cómo nos perdonó todos los pecados? Cuando clavó en la cruz ese listado de acusaciones que nos era contraria, acusaciones contra nosotros, y que ustedes saben quién es el acusador, ¿verdad? Satanás. Y eso es lo que hizo Jesús. Nos perdonó haciendo esto, clavando en la cruz
esta acta. A veces no nos damos cuenta de la implicación de las palabras hasta que no las analizamos completamente. Tenemos a Elvis también conectado desde Bradenton. Fíjense cómo él dice, quitándola de en medio. Ahora, no creo que esté hablando de algo que está central, que está en el medio porque está central, sino más bien que está hablando de algo que está en el medio en nuestro camino, en nuestra camino, a un obstáculo. Cuando queremos llegar a algo y hay un obstáculo y nosotros decimos, eso está en el medio, así que no puedo pasar. Está bien. Y dice que Jesús quitó esa acta que había. Entonces ahora podemos pasar. Hay una simbología tremenda con respecto a cómo vamos a entrar en la presencia del Señor. El acta que nos es contraria, no nos deja pasar, está en el medio, pero Jesús la quitó crucificándola en la cruz, clavándola en la cruz. ¿Está bien? Así que sí, nos dio la victoria. El versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús nos dio la victoria. No solo quitó de en medio el acta que nos condenaba y la clavó en la cruz, pero también nos dio la victoria derrotando a las autoridades malignas. Este no es un proceso pasivo en el cual Jesús solamente nos está ayudando. No, es una guerra espiritual contra el mal en la cual Jesús está derrotando a las autoridades malignas, quitándoles el control que tenían sobre nosotros cuando estábamos muertos en nuestros pecados, cuando éramos esclavos del pecado. Así que lo que está diciendo Pablo desde el versículo 9, aunque también ha mencionado cosas en los versículos anteriores, pero lo que está diciendo del versículo 9 es, Jesús hizo esto, y en Jesús esto, y en Jesús lo otro, y concluye diciendo, y ya Satanás no tiene poder contra ustedes. Y a Satanás solamente le queda un recurso: tentarnos. La tentación es la única arma que le queda, porque todas las demás armas han sido derrotadas cuando Jesús murió en la cruz. ¿Está bien? Por eso es que Pedro advierte. Bueno, si ustedes pueden leer primera de Pedro 5, 8 y la primera parte del 9, lo van a ver. Se los voy a leer acá, aunque no lo voy a poner en la pantalla, se los voy a leer. Dice, sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Fíjense qué cosa más maravillosa. Ustedes manténganse firmes y háganle frente. Y yo no creo que Pedro estuviera hablando de nuestra fortaleza espiritual. No lo creo, simplemente no lo creo. Yo creo que estaba hablando de lo que Pablo está diciendo en Colosenses. El diablo ya ha sido derrotado. Jesús lo derrotó en la cruz. Podemos hacerle frente al enemigo de nuestras almas porque fue derrotado en la cruz, fue avergonzado en la cruz. No tiene nada que ver con nuestra nueva identidad. No tiene poder sobre nosotros. No tiene nada que ver. ¿Está bien? Solo porque Cristo lo derrotó. No tiene nada que ver tampoco con lo que nosotros podemos hacer. Es decir, esa santidad a la que podemos entender como el convertir nuestro cuerpo en el templo de Dios, no nos da las armas para hacerle frente al diablo. No. Lo que nos da las armas es que Jesús lo derrotó en la cruz. Así que, ¿qué queda? Bueno, ya que Pablo dice,
ya que Pablo dice, todo lo que somos en Jesús, todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, ya que Pablo dice eso, entonces el versículo 16 va a comenzar diciendo, por lo tanto, ¿ok? Por lo tanto, yo podría decir que lo que Pablo está diciendo es, entonces no permitan ciertas cosas. ¿Está bien? Pero yo creo que eso sería tema para otra clase. Si empezamos ahora no vamos a terminar hoy. Así que quisiera dejarlo ahí. Es decir, ya vimos lo que Jesús hizo y ahora Pablo va a decir, entonces algo es un resultado de lo que Jesús hizo. No dejen que pasen ciertas cosas. No permitan que pasen ciertas cosas. Y eso es lo que vamos a estudiar en la próxima clase. Hoy terminé temprano. Terminamos a las 7:33. Funcionó el arreglo que hicimos y tuvimos sonido. Sé que el sonido suena con un poquito de ruido. No quiero meterme en problemas tratando de quitar el ruido y entonces echar a perder los arreglos que hice. Pero bueno, ya sabemos que vamos a continuar entonces en las semanas siguientes. Vamos a continuar sin disrupción, sin que haya interrupciones a nuestros estudios. Yo pienso que sí podemos terminar antes de abril, podemos terminar el capítulo 2 y empezar el capítulo 3. Yo pienso que sí. Bueno, hermanos, gracias por su asistencia, gracias por haber estado con nosotros hoy. Tenemos una gran audiencia hoy. Bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a terminar en oración. Oremos. Gracias, Señor, porque tú hiciste que Jesús llevara en la cruz el pecado nuestro. Gracias porque tú buscaste esa solución a un problema que no tenía solución, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero Jesús puede. Jesús no solo nos dio la victoria personal, sino que también nos dio la victoria porque derrotó al diablo. Gracias, Señor, por hacernos entender eso. Porque eso nos va a dar fuerza para resistir al diablo, para resistir la tentación. Eso nos va a dar fuerza para seguir en santidad, para seguir siendo templos del Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por esa cosa maravillosa que tú has hecho por nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que no te vayas de nuestra presencia, que no te vayas de nosotros. Te necesitamos cada día. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Bueno, muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo.